Vamos a basarnos en lo que es la realidad y no el pesimismo, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero vamos a basarnos en números, basados en que la justicia solo atiende casos, por estar colapsada, casos urgentes de juicios de jubilados. Por ejemplo, 11.700 causas sorteadas, solo avanzaron 1.700. Y las restantes 10.000 fueron retenidas. Pero a esto hay que sumarle que se le agregaron 25.000 causas más. Y a esto habría que sumarle también que las demandas judiciales de los jubilados contra el Estado por el reajuste de sus saberes no se detiene. ¿Por qué? Porque el ANSES liquida las nuevas jubilaciones con haberes que se ubican entre un 20 y un 30% por debajo de lo que corresponde. Entonces digo, ¿no? Para hablar llanamente y entendernos, está hecho a propósito. O sea, este incremento y todo este encuadre que tiene esta situación y que están sufriendo muchos jubilados, está hecho a propósito. Por lo pronto es lo que pienso yo. Vamos a ver. Eugenio Semino, gracias por ¿Qué tal? haber Un venido. placer. Eugenio, ¿es así? Sí, lo que se está expresando en este síntoma, este es uno de los síntomas, es un sistema compensado por muerte, ¿no? Es decir, parece brutal decirlo, pero bueno, se ha instalado en estas 2 décadas perdidas de la seguridad social en Argentina el principio del darwinismo social, ¿no? Es decir, son los más aptos de la especie, son los que llegan con vida a gozar de su derecho. Pero veámoslo en términos prácticos. A ver. A lo que se aludía tiene que ver con alrededor de 500.000 juicios que hay en el país, reclamando reajustes, recálculo del haber inicial. Estos son los dos grandes rubros. De esos 500.000 juicios hay casi 200.000 que están paralizados. ¿Por qué? Por desidia de los abogados, porque no hay interés. No, simplemente porque murieron sus actores. Se están tramitando los sucesorios. Lo que ahí se expresaba, 25.000 juicios que fueron apelados por ANSES, más allá que el compromiso es no apelar la primera instancia, del interior del país, llegan a la Cámara Federal de la Seguridad Social y no hay más espacio físico donde tan siquiera poder tratarlos administrativamente, por lo cual se generó una dependencia para depositar esos juicios que tan siquiera pudieron ser sorteados. Respecto a los 10.000 o a los 11.000 concretamente, es los que llegaron a la Cámara en el periodo 11 de marzo de este año y 11 de junio del mismo año. Solo de esos 11.000, 1.000 fueron los que se adjudicaron a las distintas salas. Cuando uno dice que desde lo grotesco ya no hay lugar, es porque hay expediente en los pasillos, en los baños, en las escaleras. Ahora, si a esto le sumamos que estos 500.000 que están demandando y que tienen todos estos problemas que señalamos, a su vez hay que sumarle más de 1,5 millones que tienen derecho al reclamo, que no llegan al reclamo por un tema de salud, cultural, por falta de posibilidades para hacerlo, por no tener plata para pagarle al abogado, por no poder moverse, etcétera, etcétera. Nos encontramos en una situación que realmente tenemos que analizar muy profundamente, porque esto que estoy describiendo, que estamos describiendo, es el síntoma de un sistema estructuralmente enfermo. Es decir, se entiende. porque ¿qué pasa en este sistema estructuralmente enfermo? Hay casi un 80% de sus beneficiarios que cobran el haber mínimo, es decir, 2.100 pesos. Técnicamente, si no le seguimos llamando casi atávicamente sistema previsional, lo que estamos describiendo es un subsidio universal por vejez. ¿Por qué? Porque de esas 4,5 millones de personas es imposible que tengan todos la misma historia laboral, todas las mismas condiciones para llegar a percibir eso.
Y ahí está lo que el síntoma nos mostraba. Está el que cobra el 20% menos, el 30%, el que no cobra el 88.6% del caso Badaro, el que le fue recalculado y le sigue siendo al que accede al sistema mal calculado el haber inicial. ¿Por qué? Porque existen las leyes de estas 2 décadas perdidas, por eso yo refiero, tomando a veces los apotemas políticos que se usan en campañas electorales, las leyes vigentes al día de hoy son las que se generaron en el año 93, 94. Fíjese qué paradoja, si alguno de quienes hoy están compitiendo electoralmente, usted le pone la palabra caballo, o le pone un adjetivo al lado o tratan de evadirse del tema. Sin embargo, sus leyes no las han reformado. Y esto que uno dice y que ve, porque no resiste análisis alguno, y acá nadie me lo puede demostrar que con 2.100 pesos en Argentina se puede vivir. En absoluto. Entonces, fíjese, siguiendo en la utilización de los eslogans políticos, si nos retraemos a rémoras que suelen estar de moda, hoy la concepción respecto al jubilado, al adulto mayor, tiene que ver con lo que es liberación o dependencia. Los gerontólogos consideramos que cualquier ser humano a toda edad tiene que ser libre. Parece que la política lo tiene que tener como dependiente. Dependiente de que haya un subsidio para poder pagar el alquiler, dependiente de que haya un hijo que lo pueda ayudar, o directamente en condiciones, como hoy ocurre, de perder lo que adquirió durante 30, 40 años de trabajo, que lo vemos de las formas más brutales: ejecución de inmuebles por falta de pago de expensas, pérdida progresiva de la condición de vida por el agotamiento de pequeños ahorros hechos durante toda esa vida de trabajo. Y a esto, aunado la depresión, la enfermedad, y a su vez un sistema de seguridad social que tampoco atiende estos efectos que genera. Causas. Hay en el mundo un cambio del paradigma de la seguridad social que estaba estructurado en la posguerra en 2 preceptos básicos de las sociedades, fundamentalmente de las europeas, que tenían que ver con poblaciones, pirámides poblacionales jóvenes y financiamiento desde el trabajo, un capitalismo de pleno empleo. Hoy estas 2 cuestiones ya en el mundo no existen. Es decir, se ha precarizado gran sector del trabajo. En el caso concreto argentino tenemos un 35% índice oficial de trabajo en negro, exacto, por lo cual esto no aporta a la seguridad social. Quienes trabajamos en blanco tenemos parte de nuestro haber en negro, por lo cual si uno cuenta cuántos jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, etcétera, etcétera, llega a tener casi más de 6,5 millones de personas, con 8 millones de aportantes, 1 a 1. Casi 1 a 1. La vieja ley Bismarck no existe más, no, en términos de aplicación. En términos prácticos, y tal vez la clave por la cual no se habla de cambiar el sistema o de resolverlo, en términos prácticos es que la mitad de lo que ingresa al sistema se financia desde impuestos. Los impuestos que financian el sistema en Argentina son ganancias, patrimonio, hasta ahí estamos muy bien, hidrocarburos y cigarrillos. Le nombro el quinto, y ya no vamos a estar tan bien. Uno de los que más participa en este financiamiento es el IVA, que sabemos es el más regresivo de los impuestos y que paradojalmente pagan hasta los propios jubilados. Lógico. Decía de la forma más regresiva, porque es el impuesto que más sufren los pobres. Ejemplo,
un trabajador boliviano esclavizado en cualquiera de estos talleres clandestinos que hay en Buenos Aires, trabajando 20 horas por día. Cada vez que toma mate, que toma una merienda, nos está pagando la jubilación a nosotros, él que no se va a jubilar en ningún lado y que está esclavizado frente a los ojos que debieran controlar e impedir esto. Por lo cual, ¿qué nos está presentando esto? Un sistema que no es sustentable. Por supuesto. Entonces, tenemos que ver cómo, reconociendo este problema, se lo puede modificar. En forma inmediata, resolviendo la situación de quienes hoy están en el sistema, bajando la litigiosidad, ¿cómo se puede hacer? Hay un planteo desde hace 3 años de la Defensoría en la Corte Suprema diciendo que se apliquen los criterios de los casos ya fallados por la Corte, Badaro, reajustes, sí, el IF, recálculo del haber inicial, a los jubilados que están reclamando, o aún los que no están reclamando judicialmente, pero que tienen el derecho reconocido. ¿Cuánto cuesta esto? Entre 35.000 y 40.000 millones de pesos por año. ¿Qué nos dice ANSES? Hay 280.000 millones de pesos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Vale decir que el fondo puede adelantar el recurso, pero no nos queremos quedar sin fondos, por lo cual hay algo sí inmediato y no necesita ninguna reforma legislativa, que es recuperar aportes patronales solo de las grandes empresas, que se hizo la quita en el 94, que son 8 puntos promedio, y que proveería a pagar prácticamente estos 2 casos que son los más requeridos. Obviamente, en simultáneo, tenemos que ver cómo hay otro tipo de impuestos que va reemplazando a los regresivos que hoy participan en el financiamiento. Y cómo generamos una estructura que tenga otras características. Porque cuando salen funcionarios a decir no se puede pagar porque quiebra el país, esto es mentira. Cada peso que se le pone al jubilado en el bolsillo tiene una tasa de recupero desde el sistema y en el mercado interno casi inmediata, de un 40 a un 50%. ¿Por qué? No tiene capacidad ni decisión de ahorro el jubilado y tiene necesidades de cobertura pendiente. Ergo, las posibilidades están. Nos tenemos que preguntar 2 cosas, Jorge, que creo que son decisivas. ¿Puede funcionar una sociedad que le da menos a quienes más necesitan? Por un lado. Y esta sociedad, si no tiene cobertura de seguridad social, ¿va a tener seguridad individual? Cerró usted, Eugenio, el bloque, ¿no? Porque creo que es una síntesis de esto, ¿no? Sí, creo que es una pregunta, ¿no? Que sí, dos preguntas que vendría bien que muchos con actores sociales con poder de decisión se la hagan. Así es. Porque no vale ver a una situación de un sector a la distancia, porque todos van allá, de una u otra manera. Claro, quizás no piensan sufrirlo de esta manera como cualquier trabajador, ¿no? Lamentablemente. Entonces el foco y la óptica y cómo focalizar un tema es muy distinto, ¿no? Sí, el proceso de envejecimiento se nos da a todos. Por supuesto. Y es la mejor alternativa que podemos tener, porque la otra es la muerte. Sí, lógico. Pero me quedo con esto, Eugenio, que hay posibilidad de superar esto. Sin lugar a dudas. Y me quedo con otra cosa, ¿no? Este 20 y 30% mal liquidado, sería oportuno, ya que no hay solución para atrás, de acá para adelante lo empiecen a solucionar. Obviamente que sí. Por lo pronto, para que no siga inflándose esta pelota de nieve, ¿no? Así es. Gracias, Eugenio. No. Pausa.